Bienvenidos a Voz News, qué bueno que nos acompañen este martes 17 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Continúan las investigaciones sobre el tiroteo en la Escuela Cristiana Vida Abundante en Madison, Wisconsin. Hablamos con un especialista en prevención de violencia. Además, el nominado de Donald Trump a la Secretaría de Salud sigue su lucha para ser confirmado en el puesto. Le tenemos el reporte. Y una representante demócrata culpa a los votantes hispanos de la derrota de Kamala Harris y les dice que tienen mentalidad de esclavos. Esto y más en Voz News, que comienza hoy. Autoridades identificaron como Natalie Ropno, de 15 años de edad, a la tiradora que abrió fuego en una sala de estudios dentro de la Escuela Cristiana Vida Abundante y que dejó un saldo de una profesora y una estudiante muertas y otros 6 heridos. El jefe de la policía de Madison, Sean Barnes, dijo que los agentes respondieron poco antes de las 11 de la mañana del lunes a una llamada al 911 de una maestra de segundo grado que informaba del tiroteo. Los agentes que acudieron encontraron a Ropno con una herida de bala autoinfligida y murió de camino al hospital. Ropno utilizó una pistola en el tiroteo, según Barnes, aunque dijo que la policía aún no ha determinado el motivo del ataque. Pero ¿qué pudo haber llevado a un estudiante de 15 años a realizar un ataque de este tipo? Y sobre todo, ¿cómo podemos detectar si nuestros hijos están pasando por una crisis mental o emocional? Para hablar de este importante tema está con nosotros Astrid Gámez, experta en prevención de violencia a temprana edad. Astrid, bienvenida a Voz News. Quisiera empezar por esto, de la poca información que hay disponible hasta este momento sobre este incidente. ¿Qué le llama la atención sobre el perfil de Natalie Ropno? Mira, el perfil de Natalie es bien interesante porque la mayoría de yo estaba revisando que la mayoría de los shootings que han sucedido en estos últimos años han sido de parte de niños, de muchachos. Es raro conseguir a muchachas metidas en este tipo de problemas, de actividades. Entonces, ¿qué la motivó a ella? ¿Cuál es la entrevista que se le puede hacer a los padres para investigar más el problema? ¿Qué es lo que está pasando con la juventud de nosotros que está reaccionando y están haciendo este tipo de barbaridades en las escuelas? A mí me llama mucho la atención trabajando en El Salvador y trabajando con países como Venezuela, que el crimen es alto y la violencia es exagerada, que eso no pase en los países de nosotros y sí pase en los Estados Unidos. Nosotros en El Salvador no tenemos reportes de que hayan sucedido este tipo de ataques a las escuelas, y menos por muchachos de la misma edad. Así Y en una es. escuela privada me llama más la atención que en una escuela cristiana. ¿Qué pasó ahí? Así es. Una de las cosas que muchos se preguntan es si este caso podría tratarse de un caso de copycat, como le dicen en Estados Unidos, es decir, de copiar o imitar tiroteos que han sucedido anteriormente, y algunos de ellos incluso por esta época del año, como el de Sandy Hook, que veíamos hace apenas unos días, fue el aniversario de esta masacre. ¿Cree que pueda tratarse en algunos casos de eso, de jóvenes que han sido influenciados por tiroteos que han ocurrido en el pasado? Podría ser, eso se puede tomar en consideración, pero una de las cosas que sí tenemos que tomar en consideración, cuáles son los problemas y cuáles son los red flags que nos levantan los niños en la casa para que los padres puedan detectar qué tipo de problemas ellos pueden causar en algún momento en las escuelas o en un centro comercial o con otros amigos. Así es, Astrid, y esa era mi siguiente pregunta. Usted es especialista en eso. Como papá sabemos que a veces los adolescentes son introvertidos, notamos algo raro y a veces decimos, es que es la adolescencia. ¿En qué momento, qué señales nos pueden alertar de que nuestro adolescente tiene un potencial de violencia y en qué momento debemos buscar ayuda profesional? Mira, cuando los hijos empiezan a quedarse mucho tiempo solos, empiezan esos cambios de que no socializan, de que no salen del cuarto, de que todo el tiempo están con el teléfono, todo el tiempo están jugando y pegados a los juegos de video. Eso tiene que levantar banderas. Cuando invitamos a los hijos a salir, vamos al mall, vamos a visitar unos amigos, vamos a hacer alguna actividad con los padres,
y con los adultos y los niños dicen que no, eso tiene que levantar banderas a los padres. Porque si el niño era sociable, ahora cambió y está encerrado en su cuarto? ¿Qué pasó con ese niño? ¿Le hicieron bullying en la escuela? Hay tantas preguntas que nos tenemos que hacer y los padres somos responsables por los niños. Nosotros somos los que tenemos que estar a la vanguardia de lo que están haciendo los niños, revisar qué hay en los cuartos. A mí me molesta mucho, ese es mi trabajo, yo trabajo directamente con los padres y me molesta cuando los padres dicen, no, yo respeto la privacidad, yo no registro lo que hay en el cuarto de mi hijo. No, pues yo considero sí, hay que tener privacidad y hay que tener mucho respeto con los niños, hay que respetarlos igual que uno como adulto exige respeto, pero también tenemos que empezar a limpiar los cuartos profundamente, a ver qué nos conseguimos, cuáles son las cosas que nos pueden estar indicando aquí hay un problema. Cuando los niños están Claro. jugando, tienen esa habilidad de que pueden jugar con personas adultas que se hacen pasar por niños en internet y juegan juegos de video y son amigos. Y a Claro. esa persona a lo mejor le está influenciando a ese niño a que haga cosas que no debería estar haciendo. Y O sea, Astrid los padres son mencionó, responsables. claro, y mencionó algo muy importante, ¿no? Cuando están mucho tiempo en el teléfono, en los dispositivos. A ver, cuando los hijos son menores de edad, los que pagamos por los dispositivos somos los papás. Entonces, eso de que tengo una clave en mi teléfono celular o en mi computadora no debería de existir por el bien primero de nuestros hijos, de protegerlos de los peligros que hay allá afuera y de la influencia que está entrando a su cabeza, como lo está mencionando. Precisamente, los papás tenemos que tener la autoridad de decir, eres un menor de edad, no quiero bloqueados tus devices, no que te vaya a estar espiando, pero si un día quiero entrar a tu computadora, tengo toda la libertad de hacerlo. Si quiero entrar a tu teléfono, lo mismo, porque es la única manera en la que podemos darnos cuenta si un factor externo está moldeando o cambiando a ese hijo que nosotros queremos tener. El tiempo en tele es muy, muy corto, pero antes de que se nos termine, también quiero abordar este tema que es controversial y que muchos lo censuran. En algunos tiroteos recientes se ha especulado sobre si los tiradores eran o no transgénero. En el caso específico, por ejemplo, de la escuela Covenant en Nashville, la policía señaló que creían que Audrey Hale, y que era una mujercita, una mujer, era transgénero. La pregunta sería si usted cree que, por ejemplo, tratamientos hormonales pueden tener un efecto en la salud mental, en el estado de ánimo y en el comportamiento de las personas, que creo que es una pregunta válida. Sí, sobre todo en los niños. Acuérdate que cuando eso empieza, esos cambios comienzan desde tan temprana edad. Si a un adulto le afecta que lo vean de otra forma y tener que aparentar que es otra persona y tener que empujar para ser aceptado, ahora imagínate a un niño cuánto le afecta de que hoy soy una niña y mañana me siento que soy un niño o soy una niña en un cuerpo que no es el apropiado. ¿Cómo va a ser la reacción de los demás amigos? ¿Cómo van a verme los otros niños? ¿Cómo me va a ver la sociedad? Eso definitivamente afecta. Creo que es un tema que se debe de abordar, hablarlo en la medida justa, no en medida discriminatoria, sino en la medida justa. Como mujer puedo decir que cuando estamos por nuestros días, las hormonas hacen y deshacen con nuestro estado de ánimo y uno ve las cosas negras y luego se pasa y uno todo lo ve diferente. Por eso mi pregunta era en relación a las hormonas, ¿no? En cómo esto tiene realmente una influencia en la manera en la que percibimos, actuamos y nos sentimos. Astrid, queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros y quedarnos con esa reflexión, ¿no? De los papás, realmente somos los primeros que podemos detectar este tipo de cosas en el hogar y ayudar a nuestros hijos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias por dejarme este espacio y espero que podamos seguir haciendo cosas juntos e informar más a los padres. Los padres tienen que informarse de todo lo que está pasando en la vida de los hijos. Por supuesto, vamos a estar en contacto para poderle brindar estas herramientas a los padres de familia. Gracias, Astrid. Gracias a ti. En más información, Robert F. Kennedy Jr. continúa visitando y respondiendo preguntas de los senadores en su intento de asegurar su confirmación como secretario de Salud. Vanessa Vallejo nos cuenta más sobre las conversaciones que ha tenido con diferentes republicanos. Vanessa. Uno de los nominados por el presidente Donald Trump a ser parte de su gabinete que más críticas y polémica ha despertado alrededor suyo es Robert F. Kennedy Jr., quien aspira a convertirse en el próximo secretario de Salud de este país, pero que para efectivamente alcanzar ese puesto tendrá que ser aprobado por el Senado. Por eso lo hemos visto entre ayer y hoy
visitando las oficinas de diferentes senadores republicanos y conversando con ellos sobre los temas de los que más se ha generado polémica alrededor de él. Uno de esos, por supuesto, es el de las vacunas. Y es que durante varios años Robert F. Kennedy Jr. ha expresado algunas consideraciones y dudas que él tiene sobre posibles efectos de algunas vacunas. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo el senador por Oklahoma, Mark Wayne cuando le preguntaron sobre lo que podría hacer Robert F. Kennedy Jr. respecto a este tema si llega a ser secretario de Salud. If he's confirmed, will he encourage people not to vaccinate their children? No, I don't think so. I think he's going to question science, and I'm glad he's going to question it. Bueno, respecto a esto, también hay que decir que el mismo Robert F. Kennedy Jr. ha dicho que él no busca prohibir ninguna vacuna, sino que quiere sacar informes y encontrar la causa de diferentes enfermedades que han ido en aumento en los últimos años en este país. También ayer el presidente Donald Trump en su rueda de prensa, cuando le preguntaron por este tema, dijo que él no va a buscar prohibir las vacunas, pero que simplemente quiere tener información e investigaciones respecto a efectos que pueden estar ocurriendo en este aspecto. También vimos al senador por Florida, Rick Scott, hablando de su conversación con Robert Kennedy y conversando sobre un asunto muy importante para quienes lo apoyan, y es la verdadera intención de Robert Kennedy de hacer algo para mejorar la salud de los americanos. Escuchemos al senador Rick Scott. As you know, I used to be in the hospital business. I think it's great to have an HH secretary that is going to focus on the health of America, which is the most important thing we ought to do. I think for all of us, what we're thinking about is how do we stay healthy every day? And finally, we're going to have an HH secretary that wakes up every day and says, how do we keep everybody healthy in this country? He's going to have a lot of opportunity to do that. I'm completely supportive of what he wants to accomplish, and I wish him the best of luck. Bueno, pues hay que recordar que aunque en este momento Robert Kennedy Jr. está siendo bastante atacado por los demócratas, él viene del Partido Demócrata. Durante mucho tiempo sus ideas, por ejemplo, en cuanto a ambientalismo, fueron muy reconocidas e impulsadas dentro del Partido Demócrata, y que ahora esas mismas voces que lo apoyaron parece que ni siquiera lo quieren escuchar. Sin embargo, dentro del Partido Republicano está causando bastante curiosidad y bastante entusiasmo sobre lo que se puede lograr para mejorar la salud en este país. Gracias, Vanessa. En otras cosas, recientemente el presidente Joe Biden ha sido noticia no solo por el amplio perdón a su hijo Hunter, sino por el récord de perdones en un solo día. Pero ¿sabe usted quiénes han sido los presidentes que han perdonado a más personas? Bueno, aquí le presentamos algunas cifras. Joe Biden, con 8,062 perdones, es el presidente que más ha otorgado este beneficio. Esa cifra solo en 4 años. Le sigue muy lejos Franklin Delano Roosevelt con 3,687. Y en los más recientes años están Barack Obama, quien dio 1,927 en sus 8 años como presidente, Jimmy Carter, 566, Bill Clinton, 459, Donald Trump, 237 y George W. Bush con 200 perdones. En más noticias, el juez Juan Merchan rechazó anular la condena a Donald Trump por falsificación de registros comerciales, confirmando así el veredicto del jurado que lo declaró culpable de 34 cargos en Manhattan. El equipo legal del presidente electo había argumentado que el ahora presidente electo estaba bajo el paraguas de inmunidad presidencial de la Corte Suprema de Justicia hasta que se confirme la sentencia, para lo cual todavía no hay una fecha establecida. La condena se mantendría en el historial de Trump, cuyo equipo legal ha estado intentando limpiar antes del próximo 20 de enero. El presidente electo reaccionó en la red social Truth y dijo que Merchan tiene tan poco respeto por la Constitución que mantiene en vigor una orden de mordaza ilegal en su contra, solo para que no pueda exponer sus conflictos descalificadores e ilegales y los de su familia, escribió Trump. Y la congresista demócrata Jasmine Crockett, en una reciente entrevista con Vanity Fair, volvió a la carga contra la comunidad hispana, repitiendo ofensas y yendo más allá al acusar al votante latino de tener una especie de mentalidad de esclavo tras el apoyo a Donald Trump. La representante por Texas dijo cosas como estas. Ella cree que la campaña demócrata de Kamala Harris fue impecable y, para explicar la debacle demócrata en las elecciones, culpó a los votantes negros, a quienes acusó de misoginia. Sobre las mujeres blancas,
blancas, dijo que no confía en las mujeres blancas. Si le fallaron a Hillary, era probable que le fallaran a Kamala. Pero las peores acusaciones se las reservó a los latinos. Si quisiera estar con ustedes, me hubiese quedado con ustedes, pero no quiero que vengan a mi nueva casa, dijo. Casi me recuerda a lo que se dice cuando se habla de una especie de mentalidad de esclavo y del odio que algunos esclavos sienten por sí mismos, expresó la representante. Y mire, el presidente electo Donald Trump demandó el lunes a Des Moines Register y a la encuestadora Jay Ann Seltzer por una encuesta publicada justo antes del día de las elecciones. La encuesta encontró a Harris liderando a Trump en Iowa por 3 puntos porcentuales, días antes de que Trump ganara el estado por 14 puntos porcentuales. La demanda de Trump acusa al medio y a la encuestadora de violar las leyes de fraude al consumidor de Iowa al participar en un engaño. La demanda solicita una cantidad no especificada de daños y perjuicios y una orden que impida a la encuestadora publicar más encuestas engañosas y que les obligue a revelar la información en la que se basaron para publicar esa encuesta de noviembre. Y en otras cosas, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, expulsó a miembros del público en una reunión municipal sobre su propuesta de presupuesto para 2025, después de que los residentes protestaran enérgicamente contra la amplia financiación destinada a los inmigrantes. Escuchemos. Sergeant at Arms, please remove these individuals from the chambers. Aunque el presupuesto de Johnson para 2025 se aprobó por muy pocos votos, solo fue después de que el alcalde ordenara un receso temporal para que la policía desalojara a los residentes de la sala y permitiera votar a los miembros del consejo. Fueron necesarias 6 semanas de debate para que Johnson consiguiera los 26 votos necesarios para aprobar el plan presupuestario y la oposición consiguió eliminar un impuesto sobre bienes inmuebles propuesto de $300 millones, entre los cuales se incluía este presupuesto para atender la inmigración en esa ciudad. Y mire, un juez autorizó a los abogados de Derek Chauvin examinar muestras de George Floyd como parte de los esfuerzos del exoficial de policía de Minneapolis para impugnar su condena relacionada a la muerte de Floyd en 2020. El juez federal de distrito Paul Manson acordó en una orden el lunes permitir que la defensa examine las muestras de tejido y líquido del corazón de Floyd para probar la teoría de que Floyd murió de una afección cardíaca agravada por un tumor poco común y no, como sostienen los fiscales, por asfixia causada por el policía blanco. Según la solicitud de la defensa, que busca un nuevo juicio, un patólogo contactó al abogado anterior de Chauvin asegurando que tenía una teoría diferente sobre la causa de muerte de Floyd. Sin embargo, Chauvin no fue informado de ello y decidió declararse culpable de violar los derechos civiles de Floyd. Chauvin también había sido declarado culpable de cargos de asesinato. En otras cosas, el primer ministro canadiense Justin Trudeau enfrentó la mayor prueba de su carrera política después de que la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, durante mucho tiempo una de sus ministras más poderosas y leales, anunció que renunciaba al gabinete. Veamos las razones de su dimisión en el siguiente informe. La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, dimitió el lunes debido a un desacuerdo con Justin Trudeau sobre cómo enfrentar la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos canadienses. Freeland, que también era ministra de Finanzas, afirmó en una carta que discrepa sobre el mejor camino a seguir para Canadá. También advirtió que su país enfrenta el gran desafío de la nueva administración estadounidense de Donald Trump, que estará aplicando una política que llamó de nacionalismo económico agresivo. Como ministra de Finanzas, Freeland explicó la necesidad de tomar extremadamente en serio las amenazas arancelarias de Trump. Ella dijo ya no tener la confianza del primer ministro y ello le resta autoridad. Canadá está conmocionada desde que Trump anunció hace 15 días su intención de imponer aranceles de hasta 25% a sus vecinos. El principal socio comercial de Canadá es Estados Unidos, que representa el 75% de sus exportaciones. Freeland, quien ha ocupado varios cargos ministeriales desde que Trudeau llegó al poder en 2015, añadió que el viernes le ofrecieron otro puesto dentro del gabinete, pero que ella prefirió renunciar.
Así nos vamos a la pausa comercial. Donald Trump se reunió con el director ejecutivo de TikTok. Los detalles de esto y más al regreso. Pero antes, recuerde que ya puede ver Voz News y todos nuestros contenidos a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Ponga la palabra Voz y encontrará toda nuestra programación disponible para usted. Y si aún no lo ha hecho, descargue el app de Voz en su celular. Esto le dará acceso a noticias exclusivas y sin censura. Y lo mejor de todo es que es gratis. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz. La Reserva Federal de Estados Unidos inició hoy martes su reunión de política monetaria, durante la cual se espera que se decida una baja de las tasas de interés a pesar de un repunte en la inflación en los últimos 2 meses. El mercado prevé que las discusiones que se llevan a cabo el día de hoy y mañana miércoles deriven en el anuncio de un nuevo recorte de las tasas de referencia. La gran mayoría de los analistas espera una caída de 25 puntos básicos en las tasas de esta reunión si se toma como referencia el análisis de la herramienta de seguimiento de tendencias financieras conocido también como CME FedWatch. Seguimos en materia económica y es que la producción industrial estadounidense tuvo en noviembre un inesperado descenso por tercer mes consecutivo, así lo anunció el martes la Reserva Federal a través de un comunicado. El Banco Central estadounidense informó que la producción industrial cayó 0.1% en noviembre, pasado tras las 2 bajas registradas en septiembre y octubre. Además, se reportó que hubo una marcada caída del 2.6% en equipamientos aeroespaciales y de transporte diverso. Esto se debió en gran medida a las caídas en la fabricación de piezas para aviones, según explicó la Fed. Vamos a otras cosas. La policía de Aurora, en Colorado, informó que detuvo a 14 personas presuntamente involucradas en un asalto armado a una vivienda en los departamentos The Edge a Lowry, en donde un video viral mostraba a miembros de una banda criminal venezolana a principios de este año. El jefe del Departamento de Policía de Aurora, Todd Chamberlain, dijo durante una conferencia de prensa que varios sujetos entraron en un departamento en el que había 2 personas. Según las autoridades, los sospechosos llevaron a las víctimas migrantes a otro apartamento en el mismo lugar en donde fueron amenazadas y atadas. Chamberlain dijo que hay una alta presunción de que pueden estar afiliados a la pandilla criminal venezolana Tren de Aragua, aunque indicó que aún no está confirmado. Este martes, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una norma para aclarar quién puede solicitar un visado de trabajo H-1B, un programa clave para atraer talento internacional que ha sido criticado por ser demasiado complicado y susceptible de abusos. Según la normativa, las organizaciones de investigación sin ánimo de lucro y gubernamentales se definirán como aquellas cuya actividad fundamental sea la investigación en lugar de las anteriores definiciones de actividad principal o misión principal, que generaban confusión sobre qué organizaciones estaban exentas del límite y cuáles no. Para más información sobre esto, usted puede visitar directamente la página de internet www.dhs.gov, chica, como aparece en pantalla. Y el presidente electo Donald Trump se reunió esta semana con el director ejecutivo de la plataforma TikTok. Verónica Silveri nos tiene más detalles de este encuentro. ¿Será TikTok prohibida en Estados Unidos? Pues Donald Trump se reunió en Mar-a-Lago con el CEO de la aplicación tras reunirse con Mark Zuckerberg de Meta y Tim Cook de Apple en las últimas semanas. El encuentro se dio apenas días después de que el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminara que la ley recientemente aprobada por el Congreso y que requiere que TikTok rompa lazos con su empresa matriz ByteDance es constitucional. El plazo para vender la empresa vencerá el próximo 19 de enero. TikTok anunció que irá hasta la Corte Suprema para intentar evitar la prohibición en suelo estadounidense. Sobre la posible prohibición, Trump expresó cierta simpatía por la aplicación y alegó que ganó a los jóvenes por 34 puntos. Y hay quienes dicen que TikTok tuvo algo que ver con esto. A su vez, en la campaña presidencial prometió salvar la aplicación. Y aquí estoy citando sus palabras. ¿Y de qué se trata todo esto de la venta? Pues la legislación aprobada por el Congreso
básicamente obliga a la matriz de la empresa a vender la aplicación en un periodo de 9 meses. De lo contrario, será oficialmente prohibida en Estados Unidos. En el caso de que no se encuentre comprador o no quiera hacerlo en el tiempo establecido, será ilegal que una entidad distribuya, mantenga o actualice la aplicación. Es decir, que ninguna persona en Estados Unidos podrá descargar ni actualizar TikTok desde las tiendas de aplicaciones como App Store y Play Store. Sin embargo, todo puede cambiar, por lo que ByteDance necesita conseguir un comprador. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió el lunes a su par colombiano Gustavo Petro de visita en Ciudad de México para conversar sobre la agenda bilateral y la unidad latinoamericana. Platicamos con el presidente de Colombia sobre la importancia de la unidad entre los gobiernos progresistas, así como la unión de América Latina y el Caribe, escribió la mandataria de izquierda en la red social X. Ambos gobernantes difundieron imágenes con algunos momentos del encuentro que tuvo lugar durante la mañana en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico Capitalino. El jefe de la División de Armas Químicas del ejército ruso murió este martes en una explosión en Moscú, reivindicada por Kiev, siendo el militar de mayor rango asesinado en Rusia desde el inicio del conflicto. Los detalles en el siguiente reporte. Igor Kirillov, de 54 años, es el militar de mayor rango asesinado en Rusia desde el inicio del conflicto. El ataque tuvo lugar en una zona residencial de la capital al día siguiente de que el presidente Vladimir Putin celebrara los triunfos de las tropas rusas en Ucrania, casi 3 años después de que el Kremlin enviara soldados a su país vecino. En declaraciones a la AFP, una fuente interna del Servicio de Seguridad ucraniano reivindicó la explosión de la madrugada en lo que llamó una operación especial y calificó a Kirillov de criminal de guerra. El Comité de Investigación de Rusia dijo que un artefacto explosivo colocado en un patinete estacionado cerca de la entrada del inmueble residencial fue activado el 17 de diciembre en la madrugada, cuando Kirillov y su asistente salían del edificio. El jefe de la División de Armas Químicas, quien ocupaba su cargo desde 2017, fue sancionado en octubre por el Reino Unido por el supuesto uso de armas químicas en Ucrania. Reino Unido y Estados Unidos acusan a Rusia de utilizar el agente tóxico cloropicrina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas. En el terreno, el ejército ruso ha avanzado en el este de Ucrania a su ritmo más acelerado desde las primeras semanas de la ofensiva lanzada por Moscú en febrero de 2022. Antes de irnos a la pausa comercial, queremos recordarles lo importante que es que se suscriban a nuestras redes sociales, específicamente a nuestros canales de YouTube y Rumble. Comenzamos con YouTube. Usted puede ir, nos encuentra como @VozMedia. Recuerde suscribirse y activar la campana para que reciba las notificaciones del contenido que tenemos para usted. De esta manera, cada vez que se sube un noticiero, un podcast, usted puede tener acceso inmediato a ello, por supuesto, comentar y tener interacción de esta manera con nosotros. Pero si quiere contenido sin censura, hay 2 formas de hacerlo. Una es descargando la aplicación de voz en su teléfono celular y la otra es yendo a Rumble. Rumble es gratis, es un canal de streaming también online en donde puede encontrar todos nuestros contenidos y mejor aún si se va al área de channels, ahí puede encontrar no solamente Voz News, la voz de Gustavo Vargas, también la voz de América, Aguilar Opina, Karina Yapor First Talks, Raymond Azar, La Brújula y muchos contenidos más, así que ya lo sabe. Suscríbase en ambas plataformas, nos encuentra como @VozMedia. Y recuerde también que todos nuestros podcasts ya están disponibles en su plataforma de podcast favorita. Vaya, escúchenos con usted en el auto, el gimnasio, donde quiera, llévenos con usted. Quédese con mucho más. Ya volvemos con mucho más para usted aquí en Voz News. El nominado a
a la Secretaría de Salud. Robert F. Kennedy Jr. ha tenido 2 días de intensas reuniones en el Senado para lograr su aprobación. Para analizar esto y otros temas, el día de hoy le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Hemos estado comentando estas reuniones. La pregunta es, ¿qué posibilidades ven de que logre Robert F. Kennedy Jr. su nominación? Comienzo contigo, Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es totalmente posible, por eso sigue visitando las oficinas de senadores, reuniéndose con más senadores. Obviamente hay una campaña de unos grupos de interés en contra de su candidatura, particularmente de las farmacéuticas y quizás también las compañías de producción de alimentos procesados, que tienen miedo de que él vaya a tratar de reformar el proceso de autorización y certificación de nuevos medicamentos y alimentos procesados. Él se ha quejado de que muchos de estos alimentos procesados contienen tóxicos que pueden generar enfermedades y que después vienen las farmacéuticas y pues introducen medicamentos para atenderlas. Se forma como una especie de círculo vicioso. Yo creo que Trump ayer mismo fue claro, sabiendo que Kennedy iba a estar haciendo estas visitas, diciendo que Kennedy no va a ser tan radical como muchos dicen. El mismo Kennedy ha dicho que él no es antivacunas, porque algunos también se oponen o expresan preocupación a su nominación porque supuestamente es antivacunas, pero Kennedy lo que ha dicho es que él no se opone a las vacunas. Él lo que dice es que debe ser una decisión individual y que él cree que la gente tiene que tener más información sobre cada vacuna. Yo creo que están tratando de poner en perspectiva las posturas de él y tratar de asegurar a aquellos que tengan dudas de que él no va a llegar a salud a hacer unos cambios radicales. Vanessa, ¿cómo ves este proceso a su nominación, estos 2 días de intensos cuestionamientos y de reuniones? Pues yo creo que es muy productivo. Ahora también hay que recordar que obviamente Robert Kennedy viene del Partido Demócrata, que esa misma gente que hoy lo quiere más o menos tildar de un loco fueron los que en muchas ocasiones lo apoyaron, impulsaron sus ideas, sobre todo cosas relacionadas con el medio ambiente. Es que ahora los demócratas no se vengan a ser los que les parece un loco cuando pues es de la casa. Y a mí me parece muy interesante lo que está pasando, porque estas ideas efectivamente son ideas nuevas, sobre todo para los republicanos. Estas ideas de mirar un poco menos químicos, de los alimentos, incluso lo de las vacunas, son cosas nuevas para los republicanos, y lo que están haciendo es intentar entender y abrirle, digamos, la posibilidad a Robert F. Kennedy Jr. para que explique las cosas que él ha dado. Las cosas que él ha encontrado, las cosas o las dudas que él tiene. Y creo que lo ha dejado muy claro tanto él como el presidente Trump ayer, diciendo que no es que él quiera reinventar la rueda ni que vayan a prohibir ninguna cosa que ya esté aprobada, sino que simplemente quieren estudios y quieren pruebas. Y yo creo que todo el mundo debería estar a favor de eso. Y cierro diciendo que me llamó mucho la atención que esta mañana, eso fue ayer, perdón, en las visitas que hizo ayer, el senador Rick Scott, dijo que por fin iban a tener un secretario de salud que de verdad quisiera mejorar la salud de los americanos. Y yo creo que si así uno esté en desacuerdo o dude de algunas de las cosas de Robert F. Kennedy Jr., no le ve la intención de verdad hacer algo. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que Robert F. Kennedy Jr. Lo que plantea es una mirada completamente nueva, disruptiva para el Departamento de Salud. Creo que una mirada que se corresponda con un poco la experiencia que se ha vivido en los últimos años. Es claro que Estados Unidos y estas políticas en manos de los expertos no han tenido el resultado que debería, sino lo contrario. Estados Unidos no es un país sano, Estados Unidos es un país con serios problemas de salud. Y yo creo que Robert F. Kennedy lo que plantea es, mira, si ya intentábamos con los expertos, si ya nos pusimos en manos de quienes supuestamente sabían, yo creo que es momento de pues darle cabida a la experiencia. Y mi experiencia es esta, y yo puedo aportar mucho en materia de salud. Y yo creo que es una oportunidad que corresponde. Afortunadamente no hay escándalos
notables en torno a Robert F. Kennedy, más allá de sus posturas frente a estos temas. Han tratado de cancelarlo por lo mismo que ya se sabe desde hace años. No hay nada nuevo con respecto a Kennedy Jr., por lo tanto yo creo que es una nominación que probablemente vaya a ser aprobada. A mí me llama muchísimo la atención la retórica de algunos medios y de algunos grupos, ¿no? Que sí lo tildan de extremista, de peligro, de antivacunas, de anti esto, de anti aquello. Creo que como mamá y como mamá de un niño con autismo, de verdad yo agradezco que llegue un presidente y que llegue un posible secretario de salud, que al menos quieran indagar el por qué se han disparado los niveles de incidencia de autismo. Cuando diagnosticaron a mi hijo, hace ya bastantes años, eran aproximadamente 1 de cada 88 niños en Estados Unidos siendo diagnosticados con autismo. Ahorita vamos en 1 de cada 44 o 1 de cada 30 y algo. Es muchísima la incidencia, y no solamente de autismo, sino de otras enfermedades. Evidentemente algo está pasando, y el tener autoridades que quieran indagar qué es por encima de los intereses de farmacéuticas o de compañías productoras de comida, me parece que deberíamos de estar contentos con ello, y ojalá se llegue a la raíz de este problema. Vámonos al siguiente tema, que es bastante peculiar. A ver qué piensan ustedes, porque la congresista demócrata Jasmine Crockett, en una entrevista con la revista Vanity Fair, acusó a los votantes hispanos de tener una especie de mentalidad de esclavos. Esto por el apoyo que mostraron en las pasadas elecciones al presidente Donald Trump. ¿Qué opinan de estas afirmaciones de la congresista? Comienzo contigo, Vanessa. Pues más de los insultos que ya estamos acostumbrados a ver del Partido Demócrata, que me parece que muestran claramente su ego y su nivel de prepotencia, ¿no? Que a mí me sigue asombrando cómo es posible que un partido, cuando se le van los votantes, en vez de intentar atraerlos de nuevo e intentar entenderlos, lo que hace es insultarlos. Yo estoy segura que esta gente vive simplemente en una burbuja, no entiende las necesidades de la gente, no entiende a los hispanos en particular, y por eso dicen este tipo de cosas, pero además a eso hay que sumarles el ego que les permite insultar a quienes no actúan como ellos quieren. Bueno, y también ella dijo, fíjate que en esto que tú estás señalando, en lugar de hacer un análisis y ver en qué pudieron mejorar, en qué fallaron, no. Ella dijo que la campaña de Kamala fue perfecta y acusó a las mujeres blancas y a los hombres negros de ser los culpables de la derrota de Kamala. Quitando a los hispanos, las mujeres blancas y los hombres negros, solamente le quedarían las mujeres afroamericanas y los hombres blancos. ¿Qué opinas de esto, Alfonso? Es absurdo, pero obviamente esta es una congresista de izquierda dura. Ella no quiere que los demócratas cambien su discurso, quieren continuar apoyando estas políticas de izquierda, quieren continuar con esta narrativa de confrontación racial, de división, y siguen con ello, ¿verdad? Es un comentario ignorante, estúpido, y realmente lo que sucedió con los votantes hispanos es todo lo opuesto. Los hispanos demostraron en estas elecciones que no están dominados por nadie, no están dominados ciertamente por el Partido Demócrata, ¿verdad? Demostraron independencia de criterio, que no van a votar con mentalidad de grupo, sino que van a pensar por ellos mismos qué es lo mejor para ellos, para sus familias, y eso es lejos de tener una mentalidad de esclavos. O sea que francamente no sabe lo que está hablando, pero este es uno de estos congresistas que continuamente está haciendo comentarios que llaman la atención y francamente no son muy inteligentes, lo hacen sencillamente para llamar la atención, para recibir atención en las redes sociales. De eso se trata, pero realmente es muy ofensivo lo que dijo. ¿Ustedes creen que de alguna manera estas declaraciones las haga como para ganar terreno, para ganar influencia dentro de la bancada demócrata en el Congreso? Orlando, ¿cómo lo ves? Mira, las declaraciones de Jasmine Crockett en la Vanity Fair creo que es uno de los rants, uno de los impulsos más racistas y terribles que he visto en mucho tiempo. No solamente dice que los hispanos tienen mentalidad de esclavos, dice que se odian a sí mismos, dice que no ve eso en otras comunidades. Por cierto, habla de la comunidad caribeña como si fuera algo diferente a la comunidad hispana. Es una mujer que no entiende en lo absoluto, pero además demuestra un desprecio a todo lo que para ella se sale de lo que debería ser el molde. Claramente, la postura que siempre ha tenido el Partido Demócrata frente a los hispanos ha sido racista, incluso cuando
se perfilaban como los representantes de la comunidad hispana. Realmente no es que estaban representando a la comunidad hispana, sino que la estaban utilizando. No les importan los hispanos, lo que les importa son los votos de los hispanos. Y cuando ya no los tienen, entonces los desprecian, los insultan, además de una manera vaga, pobre, triste. Desafortunadamente, no es solamente Jasmine Crockett, sino que esto es un pensamiento predominante en grandes partes del Partido Demócrata. Hay unas facciones del Partido Demócrata que genuinamente desprecia al mundo hispano solamente porque le dio la espalda en estas elecciones. Pues te diría que lo sigan haciendo, no los representan, no representan a la comunidad hispana, y los hispanos se dieron cuenta ya que aquí lo que importa es el sentido común, independientemente del partido. Y hoy el partido del sentido común es, para lástima de esta congresista, el Partido Republicano. Oye, y que sus comentarios de verdad se suman a tantos otros que hemos escuchado después del resultado de las elecciones, en donde se dice que los hispanos que votaron por Trump es porque quieren sentirse más americanos, que los hombres son misóginos, que son racistas y por eso no votaron por una candidata afroamericana mujer. Tantas cosas, ¿no? Que son verdaderamente un insulto para nosotros. Justamente una de las cosas que dice ella que me parece insólito es, bueno, y estos hispanos que apenas pueden votar ya tienen esta conducta. Es curioso porque este es el partido que supuestamente quiere que todo el mundo vote, pero los hispanos cuando no votan como ellos, entonces los tratan como que, bueno, ellos apenas pueden votar, es decir, apenas son ciudadanos y mira cómo votan. No, exacto. Y ver, o sea, que mira cómo votan, ¿a qué se refiere? Cuando la gente votó por fronteras seguras, por una mejor economía, por el sentido común de que no participen hombres en los deportes de niñas, ¿a qué se refiere de mira cómo votan? Yo creo que eso de verdad es súper ofensivo para todos los hispanos, estas declaraciones, y desafortunadamente pues es una muestra más de lo que piensan en el Partido Demócrata acerca de nuestra comunidad. Vámonos así a la pausa comercial, quédese con nosotros, venimos con mucho más que analizar aquí en el panel de Voz News. Mismo lo anunció y como se lo reportamos el día de ayer, el presidente electo Donald Trump demandó el lunes a The Des Moines Register y a la encuestadora Jay Ann Seltzer por una encuesta publicada justo antes del día de las elecciones. Esta encuesta decía que Harris lideraba a Trump en Iowa por 3 puntos porcentuales, días antes de que Trump ganara el estado por 14 puntos porcentuales. Regresamos con nuestros analistas para analizar este tema. Él lo mencionaba en la conferencia de prensa amplia que ofreció el presidente electo el día de ayer, y decía que lo curioso era que semanas antes esta misma encuestadora mostraba a Trump con una enorme ventaja. Sin embargo, de alguna manera misteriosa, justo días antes de las elecciones lo mostró perdiendo o ganando por una muy pequeña diferencia, lo cual de alguna manera se percibe como un intento de influir quizá en el público, ¿no? ¿Qué les parece esta demanda? Y bueno, y los comentarios de Donald Trump, en donde también afirmó que también demandaría a otros medios de comunicación y a otras organizaciones, incluyendo los premios Pulitzer. Comienzo contigo, Alfonso. Bueno, esta demanda es curiosa porque se va a hacer una ley de Iowa de fraude al consumidor, ¿no? Lo que argumenta Trump es que esto fue una forma de intervención electoral, mintiéndole al electorado para tratar de intervenir y dar la impresión de que Kamala Harris tenía el momentum días antes de las elecciones para favorecer claramente a la candidatura de Kamala Harris. Me parece más difícil que vaya a prevalecer. Obviamente aquí todo el tribunal va a tener que enfocarse en la metodología que utilizó la encuestadora. Si fue objetiva, pues entonces si acaso fue una encuesta mal hecha, ¿verdad? Pero el tratar de argumentar que esa fue la intención de tratar de confundir al electorado o favorecer a la candidatura de Kamala Harris, pues eso va a ser más difícil probarlo en un tribunal. Yo creo que la prensa tiene que estar asustada si han estado proactivamente diciendo mentiras sobre Donald Trump. Yo creo que el caso de ABC es muy interesante porque ese fue un caso donde el periodista Stephanopoulos estaba repitiendo en un sinnúmero de ocasiones algo que era totalmente falso, que Trump había sido encontrado culpable de violación en Nueva York. Si ellos continúan haciendo eso, pues tienen que estar preocupados.
De todas maneras, sabemos que los medios tienen sí una cierta protección, ¿verdad? Y cuando uno es una figura pública, uno no tiene la misma protección que tiene un ciudadano privado al ser difamado, ¿verdad? Y precisamente sobre ello, el día de hoy, la prensa asociada saca un artículo en el que dicen que el retorno de Donald Trump al poder es un peligro para los periodistas. Y la pregunta es, ¿de qué podrían tener miedo los periodistas? Tú ya lo comentas de alguna manera, que quien está haciendo su trabajo, honestamente, no debería de tener ningún miedo. Sabemos que hay la libertad de expresión en cuanto a las opiniones, pero es diferente presentar una opinión que presentar algo como un hecho, en este caso, Stephanopoulos, que afirmaba que había sido declarado culpable de violación cuando ese no era el caso. Ahora, por la otra parte, la pregunta es, ¿no debería de haber consecuencias por la falsa información que de alguna manera destruye la reputación de alguien? ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Pues es que yo creo que hay que, es decir, depende del caso, porque en este caso, por ejemplo, de la encuestadora, es que a mí me queda muy difícil ver el asunto. Es decir, imaginémonos que la encuestadora cometió un error o imaginémonos que modificó un poco las cifras, o sea, ¿cómo se puede probar eso? ¿Cómo se puede ver las intenciones? O sea, yo particularmente en ese caso, si fuera Trump, no ahondaría en eso. Ahora, lo de Stephanopoulos es que es un caso completamente diferente porque es muy claro, es muy evidente. Es alguien diciendo una mentira y es evidente que sabe que es una mentira porque pues todo el mundo sabía que era lo que estaba pasando con el caso, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo del caso y de la situación, sí se puede seguir adelante con demandas y lo que sea pertinente. Hay otros casos en los que yo no veo tanto el asunto, pero yo sí creo que, digamos, la prensa en cierto sentido respecto a Trump, muchos periodistas se han acostumbrado a decir simplemente lo que se les da la gana y a acusarlo de lo que sea durante mucho tiempo. Y creo que con 1 o 2 peleas que se pongan ante unos jueces y que se haga, digamos, la denuncia, eso puede parar y eso puede ayudar a que pare. Creo que esto no hay que verlo como una especie de persecución, sino que hay que verlo como que cuando alguien efectivamente durante mucho tiempo ha sido calumniado y le han dicho de todo, pues también es lógico que esa persona eventualmente se canse y utilice los mecanismos legales para defenderse sobre eso. Entonces creo que de lado y lado hay como que depende de cada caso, pero sí creo que los periodistas que ahora dicen que se sienten súper asustados también deberían hacer un mea culpa y ver que llevan muchos años diciendo mentiras abiertamente y eso tampoco está bien. De hecho, en este reportaje, en este reporte de la prensa asociada, se menciona que Trump ha mencionado varias veces que va a haber retribution, que va a haber como venganza, ¿no?, de los periodistas que lo han atacado. Al menos que yo recuerde, yo nunca lo he escuchado decir que él se va a vengar, jamás. O sea, incluso a preguntas expresas de si va a haber algún tipo de venganza o política o en algún otro sentido, jamás lo he escuchado que él diga, sí, va a haber venganza. No, sí ha dicho, como lo dijo el día de ayer, que iba a demandar a otras instituciones por caer en falsedades y dio ejemplos muy concretos, como el caso de la organización de Pulitzer, que premió a periodistas que reportaron sobre esta historia falsa, que resultó ser falsa, de que su campaña en 2016 estaba coludida con Rusia. Pero ahí incluso, ese es un caso concreto, pero ¿cuál es la demanda? O sea, Pulitzer puede reconocer a quien les dé la gana, ¿entiendes? Ese es el punto. Incluso si es un medio que ha publicado algo que es falso, uno puede pedir una corrección, pero la protección que tiene una figura pública es muy limitada. Recordemos que lo de ABC fue un acuerdo, ellos llegaron a un acuerdo, quizás también fue una decisión estratégica de decir, mira, vamos a llegar a un acuerdo sobre esta demanda considerando que Trump está por empezar su mandato y queremos tener una buena relación con la Casa Blanca. O sea que yo creo que sí puede haber causas de acción, pero el presidente tiene que considerarlas bien para asegurarse que no esté perdiendo el tiempo y que al final sean demandas frívolas. Quizá, como lo dice Vanessa, quiere poner el ejemplo, un par de ejemplos para que eso pare, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Sí, de acuerdo. Yo creo que hay un punto y es que el momentum parece estar del lado de Trump. La opinión pública parece estar del lado de Trump, que nunca fue así. Y en ese sentido, Trump podría tener un chance en avanzar estos procesos que yo creo que corresponden, ¿no? Son un poco
de responsabilidad para la sociedad americana. Hubo un grupo de medios que actuaron como un cártel en contra de una persona y que además se sumaron a campañas de desprestigio, y eso tiene que implicar algún tipo de responsabilidad, bien sea reputacional, bien sea legal. Yo no veo mal, también creo que es importante lo que dice Alfonso, que el presidente no se distraiga y no diluya sus esfuerzos en andar tratando de hacer responsable a todos los que lo difamaron, porque entonces la lista sería eterna y la lucha creo que sería eterna, pero creo que también un par de casos donde el presidente gane y se demuestre que efectivamente ha habido intentos parciales y maliciosos de difamar al presidente o al candidato, yo creo que eso le hace muy bien al país. Vámonos así al segundo tema, y este caso también es legal. El juez Juan Merchan rechazó el anular la condena a Donald Trump por el caso de falsificación de registros comerciales. El equipo de Trump había argumentado que el ahora presidente electo estaba bajo el paraguas de la inmunidad presidencial de la Corte Suprema de Justicia. Alfonso, ¿qué recursos siguen en este caso? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, recordemos que aquí hay varias mociones. O sea, lo que declaró no al lugar es la moción de desestimar el caso porque al presidente le cobija la doctrina de inmunidad, porque se utilizó evidencia en este caso que procedía de actos oficiales cuando él era presidente. Lo que dice Merchan es que si se cometió un error, el impacto en el caso, considerando la totalidad de la evidencia, fue mínimo, por eso no procede la desestimación. Ahora, Trump todavía puede apelar esto en Nueva York. Queda una moción, sin embargo, después de las elecciones, el equipo de defensa del presidente radicó otra moción pidiéndole a Merchan que desestime el caso, sencillamente porque él ha ganado las elecciones y sería impropio que continúe un caso como este en contra del presidente electo. Esa moción también no la veo tan bien fundamentada. Pero aún esa moción todas pueden terminar en apelación y este caso puede ser desestimado en apelación. Ahora, desde el otro punto de vista, este es por supuesto el aspecto legal que es el más importante y el más interesante, pero desde el punto de vista mediático y político, ¿cómo ves esta decisión, Vanessa, de seguir adelante con este caso? Pues hay gente que dice como tal vez hay una esperanza de que Merchan reaccione porque esto pues le da mala fama a él, pero recordemos que este es el juez que permitió a Stormy Daniels decir cualquier tipo de tonterías y detalles que no tenían nada que ver, que permitió durante semanas un juicio contra no solo un expresidente, sino el candidato por el Partido Republicano. O sea, yo creo que Merchan está en una nube que no le permite ver lo que está pasando, o simplemente es que por su ideal de hacerle daño a Trump no le importa dejar su reputación por el piso, pero la reputación por el piso ya la tiene dentro de los abogados, dentro de gente que conoce de estas cosas. Entonces, pues yo no tendría esperanza, y creo que ya igual la gente dijo en las elecciones muy claro el mensaje, entendió y analizó todo esto como una persecución política, por lo menos la mayoría de los americanos. Incluso las encuestas mostraban que dentro de los demócratas había un porcentaje alto de demócratas que creían que esto era persecución política. Entonces creo que en cuanto a los americanos, pues tampoco podrá ser, más bien una confirmación de lo que ya muchos entendieron. Y bueno, finalmente Donald Trump respondió a través de su cuenta de Truth Social. Ahí dijo que Merchan tiene poco respeto por la Constitución, que mantiene en vigor la orden mordaza ilegal en su contra. Recordemos que él tiene esta orden mordaza, que no puede hablar, que anteriormente él ha expuesto que hay conflictos de interés entre el juez Merchan y este caso. Uno de ellos, que se ha mencionado muchísimo, es el que la hija de Merchan trabajó para campañas demócratas. Entonces es un claro, para muchos, es un claro conflicto de interés. Cerramos contigo, Orlando. ¿Cómo ves este caso? Yo no veía la posibilidad realmente de que el juez Merchan desestimara el caso por el simple hecho de que eso sería reconocer que siempre se trató de una persecución política. Por el hecho de que no lograron el cometido, que fue evitar que Donald Trump se volviera presidente de Estados Unidos.
lo desestimaran, de alguna manera una ratificación de las denuncias que ha habido en torno a este caso. Yo creo que lo van a postergar indefinidamente, van a irlo diluyendo de tal manera que a la gente se le olvide que esta gente se prestó para este tipo de persecución y eventualmente lo van a tener ahí a la mano precisamente para lo que también se está denunciando hoy, que es tener algún tipo de leverage, de control, de apalancamiento sobre el presidente Trump, que eso es muy peligroso y creo que no es sano para la democracia. Pues será muy interesante ver qué pasa con la moción que sigue pendiente y con las apelaciones en su caso también para saber cómo se desenlaza este caso. Muchísimas gracias, como siempre, un gustazo tenerlos, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y así llegamos al final de esta emisión, pero su opinión también es importante para nosotros. Vaya a nuestras redes sociales, comente, suscríbase. En nuestro canal de YouTube, @VozMedia, también puede dejar sus comentarios. ¿Qué piensa de este tema, de lo que le presentamos? Y recuerde también que ya nos puede llevar con usted a donde quiera que vaya a través de su plataforma favorita de Spotify. Por cierto, quédese, esta noche se estrena el podcast de Aguilar Opina, buenísimo, no se lo pierda, nuevo episodio esta noche. Dios lo bendiga, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Gracias.